Nosotros somos uno de los países más biodiversos del mundo. Nuestra ventaja competitiva es nuestra biodiversidad. Si vienes de Estados Unidos, de China o de Europa, dices que tienes productos industrializados, pero si tú hablas de natural, piensas en Perú rápidamente. Vivimos en el segundo país con más Amazonía del mundo. ¿Y cómo desde una industria de bebidas podemos apoyar para parar la deforestación amazónica? Hicimos un acuerdo con el SERNAM, con el Ministerio del Ambiente, para trabajar con comunidades que viven dentro de esa Amazonía y comprarles a ellos los frutos del bosque y ponerlos en bebidas que podemos vender al mundo. Esta creatividad que tiene el Perú y esta capacidad de emprendimiento pueden hacer del Perú uno de los países más poderosos del mundo en poco tiempo. Y antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Dato potente, profe. ¿Cuál quieres? ¿Minería? Ahí te va. Hemos alcanzado en mayo del 2026 un récord de más de 280.000 empleos directos. Es el nivel más alto de toda la década. Arequipa, La Libertad y Ancash lideran la generación de estos puestos de trabajo, consolidando al sector como motor de empleo y desarrollo regional. ¡Qué bonito! Y ahora a ponerse cómodos porque se viene una tremenda entrevista potente. Vamos a verla. Y hoy nos acompaña Jorge López Dóriga, quien es director global de comunicaciones y sostenibilidad del grupo AGE. Muchísimas gracias por visitarnos. Encantado de estar. Una gran sonrisa desde que ha llegado. Contento. Hay que estar feliz en la vida, si no, ¿para qué estamos? Exactamente. Ya escucharon, ¿no? Apunten. Vamos a hablar de AGE. Nació en Ayacucho más de 35 años atrás. Compite en más de 20 países. Jorge, para ti, ¿cuál fue esa primera decisión, esa primera gran decisión para lograr todo lo que han logrado? Bueno, pues la verdad, AGE es una empresa familiar que nació en Ayacucho hace 38 años. Estamos celebrando justo nuestro aniversario. Claro, la primera decisión que tomaron, porque hay algo que tiene esta familia, la familia que tiene la familia Añaños, que realmente es muy especial, ¿no? Que es que donde otros ven problemas, ellos ven oportunidades, ¿no? Entonces, claro, nació en Ayacucho en plena época del terrorismo. Ellos vivían en San Miguel, tenían una hacienda y tuvieron que abandonar la hacienda. Ellos cultivaban sus propias hortalizas, sus propios productos, los vendían en el pueblo de San Miguel. Vivían en plena naturaleza, en plena biodiversidad. El padre don Eduardo Añaños y doña Mirta, cuando iban a poner sus cultivos, a poner las semillas, hacían una ofrenda a la Pachamama, es decir, pero llegó el terrorismo, tuvieron que abandonar sus tierras y se fueron a Huamanga, ¿no? Y allí tenían que tomar una decisión. Hacemos lo que hace todo el mundo, que es irnos a Lima y salir de acá, pero que descubrieron un momento, se fueron las cerveceras y se fueron las gaseoseras también. Y entonces vieron que no había gaseosas. Y segundo, que habían dejado todas las botellas de cerveza. Y dijeron, pues vamos a usar las botellas de cerveza en la cocina de nuestra casa, en el patio de la casa. Montamos un laboratorio de gaseosas, ¿no? Y empezaron a embotellar botellas de gaseosas.
Entonces, donde todo el mundo vio un problema, ellos vieron esta oportunidad y desde el patio de su casa empezó la empresa, con las botellas de cerveza que estaban ahí sin usar y con esa necesidad que había de dar gaseosas a los ayacuchanos. ¿Cuándo entendieron que tenían que competir de una forma diferente? Bueno, digamos, desde un principio esto fue la cosa, porque evidentemente todos nuestros competidores son grandes multinacionales que vienen, digamos, del norte global, ¿no? Ya sea de Europa o Estados Unidos, etc. Y claro, en los años 60 competir en estos mercados pues era algo y tenías que buscar esa diferenciación. Y creo que esto es algo fundamental. El peruano tiene que pensar cuando va a hacer algo, decir, ¿en qué me diferencio? En cualquier mercado. Es decir, ¿qué es lo que me hace distinto a los demás, ¿no? Y esto fue un poco desde el principio la característica. Originalmente, como arrancamos, es con esta idea de democratizar el consumo de todas estas bebidas, ¿no? Es decir, como estábamos en Perú y luego empezamos a desarrollarnos en todos estos países que son emergentes, claro, antes se hablaba del primer mundo, del tercer mundo, pero cuando cayó el muro de Berlín, en los años 80, precisamente, cuando cae el muro de Berlín, esta idea del primer mundo, tercer mundo, segundo mundo, que nunca se menciona, pero el segundo mundo eran los países del bloque soviético, ¿no? Entonces tenía el primer mundo occidental, segundo mundo bloque soviético, tercer mundo, Perú y otros países, ¿no? Pero claro, todo eso cayó y nació la globalización y tenía los países emergentes. Y Perú es un país emergente y nosotros hemos desarrollado en los países emergentes, en los cuales había una necesidad, todo el mundo quería consumir los mismos productos que en otro lado, pero evidentemente el poder adquisitivo es diferente. Entonces, lo que nos hizo diferente en ese principio es poner unos productos de máxima calidad, la misma calidad, a un precio asequible a la gran mayoría de los usuarios, no me gusta la palabra consumidores, a la gran mayoría de los usuarios en estos países emergentes. Y esto es lo que nos hizo diferentes. Esta democratización del consumo, nos empezamos a meter en todas estas categorías donde el mercado era así, y al entrar con un precio accesible a todo esto, hicimos que creciera el mercado de las categorías, empezando por gaseosas, luego agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora estamos en 8 categorías de productos en los que somos líderes en Perú y en otros muchos países. Y tienen plantas en varias partes, ¿no? 5 en África, ¿es correcto? 4 en Asia. Sí, o sea, tenemos más de 30 plantas de producción en más de 20 países. Esto es lo que nos pudo hacer competitivos. Es decir, si yo fabrico en Perú y lo mando a Asia, pues para cuando llegue el producto allá, el coste. Entonces lo que hicimos es una integración vertical y producir en todos los países donde estamos. ¿Para qué? Para poder tener este precio competitivo y tener esta máxima calidad, porque transportar líquido de un continente a otro, pues evidentemente no es muy rentable, ¿no? Claro, entonces, por eso construimos plantas de producción en los distintos países donde estábamos operando. En Asia estamos en Tailandia, en Indonesia, en India, en Vietnam, en África, estamos en Camerún, estamos en Nigeria, estamos en Isla Reunión, estamos en Egipto, ¿no? Y luego en los países, en la mayoría de los países de Sud y Centroamérica. Jorge, pero cuéntanos el secreto, no nos está mirando nadie. ¿Cómo hacen? Uno como emprendedor, no sé, demora años en abrir un local en un distrito acá limeño y estos caballeros en poco tiempo relativamente están en 20 países del mundo. ¿Cuál es el...? Bueno, dos
2 puntos, Voy a ¿no? apuntar. 2 puntos importantes. Número 1, que el presente no crea tu futuro. Es el futuro el que crea tu presente. Esta es nuestra visión, y es la visión de los añaños, ¿no? Es decir, si tú empiezas desde tu presente y empiezas a construir una escalera a donde quieres llegar, nunca vas a llegar ahí. Tú tienes que marcarte dónde quieres estar. Y desde ahí construyes Para atrás. para atrás. Y esto es lo que hicieron. Es decir, ellos querían ser una de las principales empresas del Perú y la empresa peruana con mayor proyección internacional. Y no solo eso, somos una de las principales multilatinas. Es decir, somos una de las empresas latinoamericanas con mayor presencia internacional, ¿no? Vámonos a un corte rapidito, Jorge. Quiero hablar de Amayu, porque no solamente han crecido y son rentables y exitosos y dan trabajo. ¿Cuánto trabajo están dando? ¿Cuántos puestos de trabajo? 10.000 Impresionante. directos e indirectos, 10.000 en el mundo. Sino que además se preocupa mucho con la sostenibilidad, ¿no? En reciclar todos sus productos y en aprovechar nuestra Amazonía. Vámonos a un corte y ya regresamos. Perú Potencia llega gracias a Grupo DC. Con el gran Jorge López Dóriga, nos ha dejado a todos, creo, con la boca abierta eso ¿no? El futuro crea el presente, hermoso. Vamos, por favor, a Amayu, que es una propuesta diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bien, os he contado el origen, ¿no? O sea, pero hay algo muy importante, que es que las empresas son como los seres humanos, ¿no? Tienen su etapa de infancia, adolescencia y madurez. En la época de la infancia tú miras a mamá y papá como si fueran Superman y Superwoman, ¿no? Luego llegas a la adolescencia y tu obsesión es que tú quieres ser parte del grupo, ¿eh? Quieres que todo el mundo reconozca como que eres parte de este grupo. Y luego finalmente en la madurez te das cuenta ni que papá y mamá no son ni Superman ni Superwoman y que el grupo de amigotes con el que estabas que tampoco eran tan cool, ¿no? Y tienes que buscar tu propia identidad. Esto es lo que pasó a las empresas latinas en el mundo emergente cuando cae el muro de Berlín. Claro, en los años 80, claro, tú arrancas, ¿no? Y miras, wow, a estas grandes empresas del mundo y estas grandes que ahí dices, wow, ¿no? Son... Luego llega ya a los 90, a los 2000 y lo único que quieres es que te reconozcan como una multinacional, ¿no? Entonces tú cogías el teléfono en AGE en los años 90 o 80 y decían la gran multinacional peruana. Pero ahora que somos adultos, tenemos que tener nuestra propia identidad. Y descubrimos que aquello de nuestros amigotes multinacionales, hoy en día decir que eres una multinacional, pues no es muy cool tampoco, porque todos los grandes problemas, parte de los grandes problemas planetarios que tenemos, porque no solo el cambio climático, es la pérdida de biodiversidad, el calentamiento de los océanos, viene precisamente por esta época industrial y de esta revolución industrial y por lo tanto tenemos que buscar nuestra propia identidad. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes en Perú? La biodiversidad. Si tú miras en las reuniones del G20, del G7, pues podían tener, evidentemente en la reunión del G7, mira la lista, no está Perú. Si miras la del G20, tampoco. Si pusieran un G50, tampoco. Y yo no sé, en el G100 si entraría Perú. Pero una reunión de biodiversidad. De biodiversidad estamos en el G7. Nosotros somos uno de los países más biodiversos del mundo. Nuestra ventaja competitiva es nuestra biodiversidad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que llamamos la revolución natural. Antes, un producto artificial siempre tenía mucho más valor que un producto natural. Pero hoy en día, un producto natural
tiene más valor que un producto artificial. Siempre pongo el ejemplo, coges un grano de café, lo pasas por estas máquinas y le pones un bote de café instantáneo, te puede valer 1, 2, 3 dólares. Hay un marsupial en la Amazonía y un ave también, y otro marsupial en Indonesia, que ese mismo grano de café lo pasa por todos sus intestinos, lo suelta y una bolsita así vale 500 dólares. Correcto. Un chocolate de estos que puedes comprar industrial te vale 1 sol, 2 soles, pero un chocolate de una comunidad amazónica de allá vale 10, 20 soles. Hoy en día lo natural tiene más valor que lo artificial. Y además es interesante porque nosotros queremos hablar de industrialización desde el Perú, complicado. Si vienes de Estados Unidos, de China o de Europa, dices que tienes productos industrializados, bien. Pero si tú hablas de natural, piensas en Perú rápidamente. Y entonces nosotros pensamos, ok, tiene que ser nuestra misión, porque no solo venimos de Perú, venimos de plena biodiversidad. Los hermanos, los añaños, se despertaban por la mañana en San Miguel, su despertador eran los pájaros. Ellos vivían en plena biodiversidad. Entonces crecieron a más de 20 países y dijeron, nosotros queremos devolver a la Pachamama lo que nos ha dado. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos apoyar a la Madre Tierra? Pues vivimos en el segundo país con más Amazonía del mundo. Correcto. Y cómo desde las bebidas, desde una industria de bebidas, podemos apoyar para parar la deforestación amazónica. Porque hay algo muy importante. Perú firmó el Acuerdo de París, ¿verdad? Del cambio climático. Pero es que 60-70% de las emisiones del Perú no vienen por la industria, vienen por la deforestación y el cambio de uso de suelo. Entonces, si queremos llegar a los acuerdos de París, tenemos que parar la deforestación hoy, no luego. Pero la gente no deforesta porque sean malos ni porque sean ignorantes. Deforestan porque creen que van a tener mejor recurso económico con un bosque talado que con un bosque en pie. Entonces, ¿cuál es la misión de AGE? Poner en valor el bosque en pie. ¿Y cómo creamos esta bebida? Creamos la empresa Amarumayu. Amarumayu es el nombre de la Amazonía en quechua. El nombre de la Amazonía, antes de que vinieran mis antepasados, le llamaran Amazonas. Amazonas es un nombre griego. Debió llegar Orellana por allá, le debieron recibir estas mujeres tirándole lanzas y flechas y dijo, el río de las mujeres guerreras, el río Amazonas. Pero el nombre original es Amarumayu. Amaru, serpiente, y Mayu, río. El río serpiente, el río de la sabiduría, el río de la vida. Entonces nosotros le llamamos a esta empresa Amarumayu y las bebidas Amayu. ¿Cuál es su función? Convencer al mundo que el oro verde tiene mucho más valor en la Amazonía que el oro amarillo o el oro negro. Que lo que está encima, si lo preservas, si lo cuidas, tiene mucho más valor que lo que está abajo. Entonces, ¿qué hicimos? Crear bebidas de los superfrutos amazónicos de este bosque primario. Es decir, hicimos un acuerdo con el CERNAM, con el Ministerio del Ambiente, para trabajar con comunidades que viven dentro de esa Amazonía y comprarles a ellos los frutos del bosque y ponerlos en bebidas que podemos vender al mundo. Entonces, fueron acuerdos con cada una de estas comunidades, nos reunimos con ellos, nos metamos en el bote, vamos río adentro, hablamos con cada una de ellas y cerramos acuerdos en los cuales un precio justo, permanente todo el año para que sepa proyectarse hacia el futuro. Hemos comprado ya más de 3 millones de kilos de superfrutos amazónicos y esto lo ponemos en bebidas. Tenemos el sello de aliados de la conservación de 4 parques nacionales del Perú y ahora ya lo hemos extendido a Ecuador y a Colombia y a Centroamérica. Esta idea de proteger los bosques amazónicos. Por un lado, es una cosa fundamental de no satisfacer las necesidades del consumidor, que es algo de la época industrial, es que las empresas tienen que satisfacer las necesidades de la madre tierra.
¿Qué necesita la Madre Tierra en Perú? Proteger la Amazonía. Nosotros nos ponemos con este producto, poner al servicio de hacer esto. Empoderar a las comunidades amazónicas para hacer lo que siempre han hecho, que es recolectar los frutos del bosque, y nosotros venderlos al mundo y crear una nueva cadena de valor sostenible, poniendo en valor el bosque en pie, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre? Si yo te enseño mi móvil y te digo que tiene la mejor pantalla, la mejor memoria, la mejor cámara y está hecho en Perú, me vas a mirar raro, ¿verdad? Si te digo que está hecho en China o Estados Unidos, entonces sí, me lo compro. Pero si yo te enseño la bebida Amayu, te digo que está hecho con superfrutos amazónicos, que no tiene colorantes artificiales ni preservantes, que es 100% natural y que está hecho en China, me vas a decir, mira, no me lo creo. Que no tenga, está hecho en Estados Unidos, digo, venga ya, estará lleno de químicos. Pero si te digo que está hecho en Perú, entonces sí es natural. Ventaja competitiva, la naturalidad. Eso es donde nosotros podemos destacar. Tremenda entrevista con Jorge. Jorge, te he hecho unas preguntas solamente en este bloque. Me hizo la entrevista entera. Vamos a un corte. Tienes que regresar para en otra ocasión. ¿Está bien o no? No, sí, feliz, se ha ido rápido. Feliz. Vámonos a un corte y regresamos con las conclusiones del programa. Tremendo, Jorge, qué bonito. Ya regresamos. Con el gran Jorge López Dóriga. Jorge, normalmente hacemos conclusiones, pero me han dicho no. Sigue preguntándole. Yo obedezco. Jorge, el AGE del futuro, ¿cómo lo ves? Pues ¿Qué se viene? Verdaderamente a través de esta proyección de poner en valor nuestra naturalidad y esta diferenciación, nosotros empezamos a construir este nuevo AGE, ¿no? Este nuevo AGE en el cual empezamos a transformar las categorías donde estamos en estas categorías, en estos productos que sean más funcionales y más naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos lanzado Cielo Antioxidantes y HeyFit, que ya habréis visto en el mercado, que son alternativas a las gaseosas. Alternativas que son productos que tienen funcionalidad con ingredientes naturales, colorantes naturales y poder dar alternativas más saludables a las categorías existentes actualmente en el mercado. Entonces, estamos yendo también desde estos ingredientes del Perú, desde esta naturalidad y desde estos, digamos, alternativas funcionales a categorías que estaban existentes ya desde la época industrial y desde el norte global. Y poder empezar a transformar las categorías donde estamos con productos ya más naturales. Jorge, ¿cómo es trabajar con los peruanos? Porque tú tienes muchos años, ¿no? Más de 20 años acá en el país, ¿no? Bueno, en el grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo somos los peruanos? Pues la verdad que a mí me parece extraordinario las características. Dos características que le veo al peruano es que es emprendedor y que es extremadamente creativo. Yo que vengo de España, aquí todos se llaman Pepe, Juan, Antonio, etc. Aquí cada uno se llama de una manera y además, aunque se llamen igual, se escribe diferente, ¿no? Entonces la creatividad en el Perú es extraordinaria desde el nombre. Y el emprendedurismo, ¿no? Esta capacidad de emprender que tiene el peruano. Entonces yo creo que estas dos... Yo que estaba en marketing durante muchos años, hacía entrevistas, como estábamos a nivel global, yo preguntaba en los países, ¿usted se considera creativo? El 70% de los peruanos dice que se considera creativo. Curioso, porque el resto de los países era un 20%, era un 15%. Entonces, esta creatividad que tiene el Perú y esta capacidad de emprendimiento nos pueden hacer del Perú uno de los países más poderosos del mundo
en poco tiempo, creo. Caramba, Jorge, véngase para acá, Dios mío, no lo abrazo porque no podemos. Qué lindo, este es el Perú que queremos. Exactamente. Si lo están diciendo gente de afuera que nos conoce bien, no es que acaba de llegar, ¿por qué no empezar a creérnosla más todavía? Exacto. Sabemos lo que tenemos, pero tenemos que lograr grandes cosas y lo vamos a hacer. Este es tu programa Perú Potencia, el programa de los peruanos, el programa que levanta el ánimo y que nos hace ver la realidad. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge. Gracias a vosotros, de verdad. Y los esperamos a todos en un siguiente programa. Acá vamos a estar. Ya saben, ¡chau!